Hola a todos, hoy hablaremos sobre las centrales térmicas de ciclo combinado. Se puede decir que antes del año 1939, todas las máquinas térmicas de combustión interna eran del tipo alternativo, con un embolo y una biela y un cigüeñal. En el año 1940, al lograrse la fabricación de compresores rotativos de alto rendimiento, conjuntamente con los progresos realizados en el campo de la metalurgia, permitieron la fabricación de aceros refractarios capaces de resistir altas temperaturas. Gracias a ello se desarrolló las turbinas a gas. Fue durante la guerra de 1939 a 1945 que la turbina a gas alcanzó su mayor difusión y desarrollo tecnológico. Ahora veamos qué es una central térmica de ciclo combinado. Pues se trata de una nueva tecnología, relativamente hablando, que ha precisado el empleo de materiales muy avanzados, cuyo desarrollo se ha producido a finales del siglo XX y que transforma la energía térmica del gas en electricidad mediante el trabajo conjunto de dos ciclos consecutivos. Uno, que corresponde a una turbina a gas convencional, el cual aplica el ciclo de Brayton como funcionamiento, y el otro de una turbina de vapor que opera a base del ciclo de Rankine. Estos dos deben ser similares en algunos aspectos, pero la diferencia clave entre el ciclo de Rankine y el ciclo de Brayton es que el primero es un ciclo de vapor, el segundo es un ciclo entre las fases líquidas y de vapor. Tanto el ciclo de Rankine como el ciclo de Brayton son ciclos termodinámicos. Un ciclo termodinámico es una secuencia de diferentes procesos termodinámicos que involucran la transferencia de trabajo y calor dentro y fuera de un sistema y que tiene condiciones variables de temperatura y de presión. Hay cosas más interesantes. Ahora daremos a conocer más detalles. Entre los componentes principales de las centrales de ciclo combinado tenemos los siguientes. La cámara de combustión. En él ingresa el aire comprimido desde un compresor y se mezcla con el gas natural. Al elevarse la temperatura de esta cámara se produce la combustión. Tenemos el compresor. Su función es inyectar el aire a presión para poder realizar la combustión del gas y también sirve para refrigerar las zonas calientes. Tenemos la turbina de gas, es donde se produce la expansión de los gases de la combustión. Esta turbina tiene un eje compuesto de álabes que al recibir el impacto de los gases gira a una gran velocidad, aproximadamente 3000 rpm, y está acoplado a un generador que es el encargado de convertir la energía mecánica en energía eléctrica. También tenemos las calderas de recuperación. Esta caldera convencional tiene la función de recibir los gases producidos de la combustión para poder calentar el agua que pasa por los serpentines, aprovechando así el ciclo agua-vapor para poder girar su propia turbina. Hablemos de la turbina de vapor. Esta transforma la energía mecánica del vapor en energía eléctrica al hacer girar su propio generador. Por lo general, estas turbinas están constituidas de tres cuerpos, una de baja presión, de media y otra de alta presión. Hablemos también de los generadores eléctricos. El generador eléctrico es el encargado de transformar la energía mecánica del eje en energía eléctrica. Estas suelen estar acopladas directamente, pero por lo general cuando la capacidad es menos, se suelen acoplar mediante reductores. Hablemos de las centrales térmicas. Estas utilizan un gas natural como combustible para poder generar electricidad. Su característica es combinar dos ciclos, uno de turbina de gas y el otro de turbina a vapor, la cual gira aprovechando el vapor generado por la combustión del primer ciclo. El gas que llega a la central es filtrado y acondicionado a la necesidad que se requiere para la combustión. Después de haber pasado este proceso, este ingresa a la cámara de combustión donde se mezcla con el aire que ha sido comprimido antes gracias a un compresor, produciéndose así la combustión. Esta reacción libera gran cantidad de energía térmica. Al ser liberado, este gas que genera pasa por una turbina que al impactar por sus álabes hace girar a altas velocidades. Y esta a su vez está conectada mediante un eje a un generador de corriente. Este generador
se encarga de transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Después del culminado del primer ciclo, los gases generados por la combustión pasan por una caldera donde ceden su calor al agua que pasa por los serpentines, y esta es transformada en vapor de agua, la cual hace girar la turbina del vapor, transmitiendo su energía mecánica a través de un eje al generador de corriente. La mayoría de estas centrales utilizan agua de mar, como por ejemplo la Central Térmica Santo Domingo de los Olleros, ubicada en Chilca, Perú. Esta agua de mar pasa antes por un proceso de desalinización para no dañar los componentes del sistema. Esta agua es la que se calienta en los calderos para poder generar el vapor que moverá la turbina. Este vapor posteriormente pasa por un condensador donde se enfría y vuelve a su estado líquido, para nuevamente poder ser utilizado, y así cerrando el círculo agua-vapor. Ejercicio de ciclo combinado. Un sistema combinado de turbina de gas ciclo de vapor Rankine produce una potencia neta de 10 MW. El aire entra al compresor de la turbina de gas a 100 kPa y 300 Kelvin y se comprime hasta 1200 kPa. El rendimiento isentrópico del compresor es de 84%. Las condiciones de entrada de la turbina de ciclo de gas son de 1200 kPa y 1400 Kelvin. El aire pasa después por la turbina donde se expande hasta 100 kPa y trabaja con rendimiento isentrópico del 88%. Después el aire pasa por un intercambiador de calor descargándose a 480 Kelvin. A la turbina de vapor entra vapor de agua de 8 MPa y 400 grados Celsius y se expande hasta la presión del condensador que es de 7.5 kPa. La turbina y bomba del ciclo de vapor tienen un rendimiento isentrópico del 90 y 80% respectivamente. Determine A. El flujo masivo del aire y agua en kilogramos por segundo, el calor transferido al ciclo de megawatts, el rendimiento del ciclo combinado, la generación de entropía y la destrucción de energía asociada al ciclo, además del rendimiento con base a la segunda ley. Si la temperatura de la fuente de calor está a 1600 Kelvin y el sumidero a 290 Kelvin. Ahora, vamos a hacer la mezcla y gracias a los datos de saturación, que es 7.5 kPa, más sus datos, vamos a tener una calidad, la calidad de 9. Ahora, con la mezcla de la calidad de 9 real, vamos a obtener 0.8025 y esto nos va a ayudar para poder llegar hacia el S9 real, que sería 6.7346 kJ por kilogramos Kelvin. Vamos a ver el análisis de energía para lograr obtener todos los valores de los calores y los trabajos específicos, tanto en el gas como en el vapor. Vamos a hallar, por ejemplo, el calor de entrada, el calor de entrada S1, el S2, el trabajo E1, el trabajo E2, trabajo S1, trabajo S2. Igual vamos a hallar el calor de intersección, ¿no? Que tenemos otro componente, tenemos el flujo mágico, tenemos el P, tenemos la temperatura 4R menos T5, que va a ser igual al otro flujo másico de H8 menos H7 real. Ya obteniendo el calor de entrada más la eficiencia 1 y la eficiencia con base a la segunda ley, vamos a ir al análisis exergético del gas. Para eso vamos a usar la entropía en forma de tasa, obteniendo con esos valores para pasar a los siguientes datos. En el ciclo de vapor, la entropía en forma de tasa va a llegar hacia un valor, ese valor de generación de entropía total, y esto multiplicando con T0 vamos a hallar la X destruida. Una vez que tenemos la X destruida, vamos a ver la X suministrada, que es con el calor específico, y nos va a dar 16.655.94 kilowatts.
Ahora, la eficiencia con base a la segunda ley. Si vemos, el resultado va a ser muy similar o muy parecido con la anterior eficiencia. Tipos de configuraciones de un ciclo combinado. Los ciclos combinados tienen 4 elementos principales que se pueden configurar de diferentes maneras y dan lugar a diferentes tipos de centrales de ciclos combinados que nos podemos encontrar. Estos 4 elementos son turbina de gas, turbina de vapor, generadores y los HRSG, que son generadores de vapor de recuperación, más conocido como las calderas. Ya con estos 4 elementos podemos combinarlos de diferentes maneras, y a raíz de estas combinaciones es que nacen sus distintas configuraciones 1x1 multieje. Eso quiere decir que tenemos 2 sistemas independientes. Una es la turbina de gas y la otra es la turbina de vapor. Ambos están conectados a sus propios generadores, y la turbina de gas es la que alimentará a una caldera de recuperación, que es la HRSG, que produce vapor para un único ciclo Rankine. 1x1 monoeje. En este tipo de configuración tenemos 2 elementos, una turbina de gas y una turbina de vapor, pero ambas están conectadas a un mismo generador, por ello su nombre de monoeje. Se caracteriza por ser una de las configuraciones más baratas del mercado. En este sistema tenemos 2 subconfiguraciones, que son 1x1 monoeje sin embrague. El generador está ubicado en un extremo y eso facilita su revisión e inspección. También requiere una caldera auxiliar en los arranques para proporcionar vapor de cierres, vapor de vacío y refrigeración inicial de la turbina de vapor durante el rodaje. 1x1 monoeje con embrague, donde el generador ahora está ubicado entre la turbina de gas y la turbina de vapor, proporcionando un mayor equilibrio a todo el conjunto. El embrague permite un sistema de arranque más sencillo, al poder independizar el rodaje de la turbina de gas de la de vapor. Por ende, no es necesario una caldera auxiliar para el calentamiento previo del vapor en el arranque de la turbina. 2x1 monoeje. En esta configuración tenemos 2 conjuntos de turbinas de gas, cada uno conectado a sus propios generadores y a sus propias calderas de recuperación. Dichas calderas alimentan vapor a una única turbina de vapor para un único ciclo Rankine, el cual está conectado a su propio generador. 3x1 monoeje, muy parecida al 2x1 que explicamos, solo que esta tiene 3 conjuntos, el cual consta con 3 turbinas de gas, cada uno conectado a su propio generador y a sus propias calderas de recuperación. Dichas calderas alimentan vapor para una única turbina de vapor para un único ciclo Rankine, el cual está conectado a su propio generador. Ahora hablaremos de sus ventajas. Usa un 35% menos combustible y aún así genera mucho más energía que otros tipos de centrales. Tiene menos inversión en su construcción y su puesta en marcha es más rápida. Produce menos emisión de dióxido de carbono, dióxido de azufre y CO2, gracias al uso de su gas natural como combustible. Requiere una menor cantidad de agua que las centrales tradicionales, gracias a su sistema de refrigeración, ya que tiene un alto grado de automatización. Requiere de menor cantidad de recursos humanos para su mantenimiento y para su control. Sus desventajas más que todo es medioambiental, ya que aunque tiene menos contaminación que otros tipos de centrales, igualmente contamina el aire, y por ello es uno de sus principales desafíos que podría mejorar. A causa de eso puede provocar lluvias ácidas en el medio ambiente. También en algunos casos puede acabar con el ecosistema en donde se libera el agua de refrigeración. Todas las relaciones termodinámicas importantes empleadas en ingeniería se derivan del primer y segundo principio de la termodinámica. Resulta útil tratar los procesos termodinámicos basándonos en ciclos, los cuales podemos definir como procesos que devuelven un sistema a su estado original,
después de una serie de fases, de manera que todas las variables termodinámicas relevantes vuelven a tomar sus valores originales. En un ciclo completo, la energía interna de un sistema no puede cambiar, puesto que solo depende de dichas variables. Por lo tanto, el calor total neto transferido al sistema debe ser igual al trabajo total neto realizado por el sistema. Una serie de estos ciclos termodinámicos que se han implementado en la práctica, podemos mencionar el ciclo Brayton, que consiste en turbinas de vapor y motores de reacción. El ciclo Otto, ampliamente utilizado en el sector de la automatización. El ciclo Diesel, muy utilizado en marítimas, ferrocarriles, automóviles. El ciclo Stirling, muy parecido al ciclo ideal de Carnot, pero que se suele utilizar aire y gas como fluido de trabajo. Este ciclo también se emplea en el bombeo solar de agua. El ciclo Ericsson, que se utiliza aire caliente como fluido de trabajo y que está específicamente pensado para aplicaciones solares. Y el ciclo Rankine. El ciclo Rankine y el ciclo Brayton trabajan en ciclos combinados en centrales de generación de energía actualmente. Impacto ambiental. Los ciclos combinados han ayudado a reducir la huella de carbono que emiten el proceso de conversión de energía en las centrales. Al utilizar y optimizar los combustibles de una manera más eficaz, combinando los sistemas termodinámicos, se ha reducido casi el 60% de la emisión de dióxido de carbono. Un tercio del agua ocupada que antes necesitábamos para producir energía en centrales eléctricas ya no se tienen que extraer o crear represas como se llama artificiales. Entonces, por tal motivo, el impacto dentro de la tierra y el impacto social es más positivo.